Avatar en un mundo más oscuro. La idea de Zuko no era difícil de entender. Era un príncipe desterrado al que se le había encomendado, y desechado, una tarea que hasta entonces le había resultado imposible. Pero ya no. El avatar estaba vivo y Zuko se aseguraría de que él fuera quien lo capturara con éxito. No podía dejar que esos huesos más viejos como el comandante Zhao llegaran a su premio antes que él. Pero su objetivo era más fácil de decir que de hacer. Aunque no quería admitirlo, Zhao tenía razón en algo. Tengo decenas de barcos bajo mi mando. ¿Y tú? Tú no eres más que un príncipe desterrado. Si tu padre realmente te hubiera querido, ya te habría dejado volver a casa. Con avatar o sin avatar. Zhao le dijo eso. Le dolió profundamente, pero él sabía que tenía razón en ambos aspectos. Capturar a ese maldito maestro aire era la única forma de regresar a casa, pero si quería depender únicamente de lo que tenía ahora, la dificultad sería astronómica. Y sin importar en qué mundo, el dinero siempre podía jugar un papel importante. Había algunas cosas que ya no podía disfrutar como príncipe desterrado. Sería mejor lograrlas con dinero. Además, ¿qué pasaría si? Tal vez su padre lo miraría con más agrado si lograba llevar a ese rebelde ante la justicia. Era una gran incógnita, pero lo aceptaría de todos modos. Al fin y al cabo, no valía la pena intentarlo. La espalda solitaria y agobiada del príncipe desterrado desapareció por la puerta que conducía a la torre del barco. Hiro observó a su sobrino irse sin expresión alguna. Después de eso, volvió su mirada hacia la escalera que conducía a la cubierta inferior y se acarició la barba mientras pensaba. Señor, y el soldado que estaba de pie se acercó a él y extendió la mano en una ligera reverencia para recibir el pergamino. Bueno, espera un momento, Hiro sacudió la cabeza y retiró el pergamino. Después de eso, comenzó a leerlo en detalle. Aún no he terminado. Golpe. 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 El sonido de pasos contra el metal resonó en el interior. El interior de esta nave era bastante oscuro y estrecho, con pasillos con paredes de metal y lámparas rojas tenuemente encendidas. Si no lo supiera, habría confundido este lugar con un submarino. La sensación era la misma que en la televisión. Especialmente las tenues luces rojas. Realmente lo completaban. Con un fuego imperial doblándose al frente y otro detrás, Luca no pudo evitar tener una leve sensación de déjà vu. Ah, cierto. Esta escena debería ser algo similar al momento en que Aang fue arrestado por Zuko y llevado a las celdas. Fue solo en ese momento que Aang inmediatamente implementó un plan de escape usando su aire control. Luca no pudo hacer eso, por lo que no hubo una rápida ruptura para escapar de las manos enemigas. Caminando todo el camino, pasaron por una puerta de celda tras otra hasta que llegaron al final. El que estaba al frente sacó la llave, la introdujo en la cerradura y abrió la habitación. Al igual que el pasillo por el que habían llegado, el lugar estaba oscuro, con una tenue lámpara roja como única fuente de iluminación. Dentro. El maestro fuego pronunció esas palabras a través de su aterradora máscara de calavera. Luca no discutió y entró. Afortunadamente, no era solo una habitación vacía. Había una cama pequeña colocada al costado del piso. En cuanto a cosas como un baño para hacer sus necesidades, eso estaba por determinar. Echando un vistazo, se dio la vuelta por la pequeña habitación antes de mirar hacia la puerta por la que había entrado. ¡Bang! La puerta se cerró inmediatamente después. Seguido del sonido de las llaves que cerraban la cerradura. Luego, pasos que se alejaban. Luca escuchó atentamente. No había ningún ritmo contradictorio en los pasos, ni siquiera un poco. Con un paso que se sucedía suavemente tras otro, significaba que solo uno de ellos se había alejado. El otro probablemente estaba de pie al frente, vigilando la puerta. Al echar un vistazo a través del pequeño espacio aéreo en la parte superior de la puerta, ese punto se confirmó cuando lo que apareció ante su vista fue la vista trasera de un casco de la Nación del Fuego. Espléndido. Un guardaespaldas para asegurarse de que no escapara. Zuko no estaba mintiendo en esa parte. Luca pensó para sí mismo mientras miraba sus manos. Las esposas todavía estaban allí, uniendo sus muñecas. Zuko también aprendió la lección en esa parte. Recordó que Aang estaba atado con cuerdas cuando el príncipe de las cicatrices lo apresó. Se deshicieron de ellos sin esfuerzo durante su huida. Riéndose ante el pensamiento, se acercó a la cama y se sentó, sin importarle ni un poco los grilletes. Después de todo, no iba a estar allí mucho tiempo. Era fácil escabullirse de ellos. Estaba un poco tentado de tomar una larga siesta aquí y prepararse para escapar cuando despertara. Lamentablemente, eso no fue lo ideal.
Lucas se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Respiró profundamente, cerró los ojos antes de volverlos a abrir un segundo después y dijo para sus adentros. Panel de estadísticas. Como siempre, una pantalla de estado apareció en su línea de visión, flotando a unos centímetros de él. Está bien. Es hora de tomar una decisión, ¿no? Pensó mientras lo revisaba nuevamente para ver si había algún cambio. No lo había. ¿Qué voy a hacer cuando salga de aquí? Era una pregunta para la que no tenía respuesta. Desde que lo dejaron en este mundo hace 2 días y de repente le dieron una sentencia de muerte, la vida había sido una especie de montaña rusa. Los eventos que tuvieron lugar no fueron los típicos que uno esperaría del primer día de travesía en un pueblo novato. Por supuesto, podría ser peor. Quizás esta sea la aldea de los novatos. Pensando en trasladarse a la época en la que todavía estaba dentro del territorio de la Nación del Fuego, ahora, ese fue un comienzo infernal. Aún así, pensarlo no mejoraba su situación. Después de escapar de ese lugar, seguiría huyendo de la Nación del Fuego. Vagar sin rumbo no era una solución. Su objetivo actual era escapar más allá de Omasu, pero esa ciudad sería conquistada a su debido tiempo. Para entonces, la persecución seguramente continuaría. Cuanto más se prolongara esto, peor sería su situación. La Nación del Fuego nunca toleró a los rebeldes y siempre los persiguió con todas sus fuerzas. No existía tal cosa como permanecer oculto hasta que finalmente se rindieran. Esta fue la razón por la cual la tasa de deserción había disminuido significativamente hasta el punto de ser casi inexistente a lo largo de los años. Uno se vería obligado a vivir la vida eternamente mirando por encima del hombro. Ahora, solo eran grupos de búsqueda y exploradores. Con el paso del tiempo, lo considerarían una espina que había que erradicar. Tal vez Ozai lo llevaría al siguiente nivel y se enojaría porque huyó sin cumplir con las tareas. Para entonces, les seguirían tropas más avanzadas. Si Ozai estaba lo suficientemente decidido a localizarlo, Luca no creía que hubiera ningún lugar en este mundo donde pudiera esconderse. Aparte del mundo espiritual, por supuesto, pero no había forma de que fuera allí pronto. Las naves de reconocimiento aéreo podrían perseguirlo sin esfuerzo. La rastreadora del Reino Tierra, June, con su Shirsu, Mila, podría rastrear su olor, sin importar en qué parte del mundo se encontrara. Los Rogue Rhino podrían y probablemente serían enviados. Los mayores expertos en asesinatos de la Nación del Fuego, los infalibles arqueros Yuyan con un historial de misiones perfecto, quizás incluso, la propia Azula. Luca se estremeció imperceptiblemente al pensarlo. Si alguno de los 3 últimos fuera enviado a cazarlo, entonces estaría realmente acabado. Ozai sin duda podría hacerlo. Después de todo, ¿no lo estaba enviando a matar a su antiguo oficial al mando? Los rebeldes no fueron tolerados. Ahora tengo 2 opciones. Una, correr y esconderme mientras desarrollo mi poder hasta que tenga la capacidad de enfrentarme a toda la Nación del Fuego yo mismo y esperar que no me atrapen y me maten en el proceso. Esto fue lo que Aang y el equipo Avatar hicieron a lo largo de toda la serie. Correr de un lugar a otro, encontrar maestros que le enseñaran a Aang el control, mejorar su fuerza, hacer amigos y aliados, mientras prevalecen sobre la adversidad una y otra vez en un viaje de autodescubrimiento. Desde la tribu Agua del Sur hasta las colonias de la Nación del Fuego, al Reino Tierra hasta la tribu Agua del Norte, de regreso al Reino Tierra, a la Nación del Fuego y Aang dominó los otros elementos en el lapso de un año y reunió suficiente fuerza para finalmente luchar contra Ozai. Durante todo ese tiempo, fueron perseguidos por Zuko, Zhao, el ejército de la Nación del Fuego, la marina de la Nación del Fuego, Azula y el equipo, Combustión Man. Al ver la serie, se veía genial. Impresionante incluso. ¿No era simplemente huir de tus enemigos? ¿No era fácil? Sí, no. No en la vida real, amigo. Como transverso que tiene un conocimiento y una comprensión más claros del mundo, Lucas sabía que el guión anterior estaba diseñado simplemente para protagonistas con trucos de escape y armadura de clama para empezar. ¿Los transversos también son protagonistas? La notificación que le informaba de su prueba decía lo contrario. Nunca olvidó que la razón principal por la que el equipo Avatar pudo lograr todos sus maravillosos escapes por poco en la serie fue porque tenían el equivalente a un talismán de teletransportación en el mundo de la cultivación. Brazo. Así es. Ese bisonte volador era, con diferencia, el aliado más valioso de Aang. El eje del éxito del Avatar. Sin él, Aang nunca dominaría los 4 elementos, probablemente ni siquiera dominaría 3.
Zuko lo capturaría y lo llevaría de regreso a la Nación del Fuego, como en el primer episodio. El glorioso viaje probablemente terminaría antes de que todo comenzara. En el viaje del Avatar para salvar el mundo, la contribución del bisonte volador fue de casi el 90%. Era incluso más valioso que el poco confiable estado Avatar al principio. ¿No estás de acuerdo? Bueno, así lo vio Luca. La única razón por la que Aang pudo vivir lo suficiente como para tener una oportunidad de sobrevivir fue porque Appa era el jefe del departamento de huidas. Si la evasión y escape de Luca fue a los 16, entonces Appa con su habilidad de volar, comenzó a los 30 con una estimación conservadora. Luca no tenía esa ventaja. Explico esto con tanto detalle en caso de que la mayoría de los lectores se sientan insatisfechos con la elección. Esta no será una novela tranquila, libre de preocupaciones y sin muchos riesgos, así que abandona tu mentalidad de protagonista aquí y ahora. El MC no tendrá la capacidad de eliminar oleada tras oleada de fuerzas enemigas que lo persiguen durante la etapa inicial. Apenas puede obtener suficiente ki para usar el cambio de densidad durante 10 segundos. Sin control, es débil sin sus ventajas y sus habilidades no son suficientes para ayudarlo a lograr lo que la mayoría probablemente pedirá. La realidad será una muerte sombría y espantosa. Entonces, huir de la Nación del Fuego como lo hicieron Aang y la pandilla durante toda la serie es poco realista y está lleno de demasiada armadura de trama para implementar en un personaje sin un bisonte volador. Esto solo demuestra que incluso la acción básica de huir para luchar otro día es difícil como el infierno y... Odoshi completa la misión de Ozai. Luca pudo ver el breve destello de odio en los ojos de Ozai cuando la mencionó. Probablemente entendió por qué. La General de Fuego Onomu no formó parte de la serie Avatar. Ni siquiera se la menciona ni se la menciona en un breve flashback. Nunca existió en los dibujos animados, pero sí en el videojuego Avatar Generations. Luca ya lo había jugado antes, por eso recordaba la trama. Onomu fue una vez un general de alto rango del Ejército de Fuego conocido por su poder, orgullo y arrogancia. Algún tiempo después de que Ozai se convirtiera en Señor del Fuego, celebró una reunión de guerra para discutir cómo sus ambiciones de conquistar Onmasu podrían hacerse realidad. Onomu, convencida de que no era más que un proyecto de vanidad, expresó su oposición. Abrumada por su ego, intercambió breves palabras con el Señor del Fuego, creyendo que los otros oficiales la respaldarían. Nadie lo hizo. En ese momento, supo que sus críticas hacia Ozai la habían marcado de manera efectiva para la muerte y se retiró lo antes posible, escapando de la capital. El propio Señor del Fuego probablemente nunca esperó que ella reaccionara tan rápido, de ahí su exitosa huida. Si eso no fuera suficientemente malo, no solo desertó, sino que también se fue con varios planes importantes para la guerra de la Nación del Fuego. Sí. Su vida era completamente intolerable. El juego en sí nunca entró en detalles sobre si Onomu sobrevivió después de escapar al Reino de la Tierra, ya que aparentemente, el Gran Secretariado Longfen, líder de los Daily, con quien había hecho un trato para intercambiar los planes de guerra por santuario en Ba Sing Se, en realidad nunca tuvo la intención de dejarla vivir. Solo le interesaban los planes de guerra y había decidido matar a Onomu después de obtenerlos. A partir de ahí, todo se desvaneció y el resto era desconocido. Pero según la información de Ozai, probablemente todavía estaba viva. La última vez que la vieron fue cerca del desierto de Siwon. En ese momento, esa era una tierra de nadie a la que la Nación del Fuego no tenía acceso. Por eso Ozai lo encontró. La notificación también decía que Ozai vio que tenía algún valor y por eso le dio una oportunidad. Aunque era casi imposible, aún así era una oportunidad. Esto significaba que no se retractaría de su palabra y no intentaría silenciarlo una vez completada la misión. Mientras Luca lograra matar a Onomu y recuperar su cabeza, podría librarse de su condición de rebelde. En comparación con pasar un año entero o más prófugo, era una opción mucho mejor. En cuanto a la segunda tarea, lo siento, pero Luca no tenía intención de matar a Jeon. No solo porque era un maestro fuego y un personaje con nombre del lado bueno en la serie Avatar, sino también porque era miembro del Loto Blanco. Matarlo sería catalogarse como enemigo de Hiro, Bumi, Pacu y su maestro Piandao. Solo por el hecho de que Piandao había ayudado a sacar a su predecesor de la cárcel, no llevaría a cabo tal acción incluso si pudiera. Onomu, por otro lado, que era un extra entre los extras, suponía una carga psicológica mucho menor. ¿Y debería seguir este camino? Por supuesto, nada estaba escrito en piedra. Al final del día, Luca conocía el principio número 1 de todos los Transversers.
Cuando hay poca fuerza, tus acciones, aunque a veces sean de alto perfil, siempre son medidas. Durante la fase de crecimiento, la cautela, la planificación excesiva y el ocultamiento de ases eran algo natural. Una vez que la fase de crecimiento ha terminado, todos los demás principios se van al diablo. Independientemente de su carácter, lujuriosos, codiciosos, perezosos, voluntariosos, asesinos, todos tenían algo en común. Una arrogancia escondida en sus huesos hasta el extremo. Como seres de una dimensión superior, se consideraban superiores a todos los demás. Si a eso le añadimos una trampa, ¡boom! El cuarto desastre natural en cualquier mundo. Lucas sabía que no era una excepción. Este tiempo pasado siendo perseguido, sin duda lo devolvería 10 veces más. Segundo principio, devolver la enemistad y la gratitud 10 veces más. Entonces se dio cuenta. No me extraña que mi alineamiento sea legal malvado. Pero ese día aún no había llegado. Ahora no era el momento de entrar corriendo al Palacio de la Nación del Fuego con las espadas en la mano, sino de tomar medidas calculadas y mesuradas. La notificación. Entre todo esto, Ozai ni siquiera era su mayor enemigo. Luca no había olvidado que todas sus acciones en este mundo, en última instancia, sumarían para una evaluación después de que él terminara. Expresado con precisión en las palabras de las novelas Xianxia y en la gran escala de las cosas, la Nación del Fuego no era más que un pequeño Karambi. La evaluación del juicio era su mayor enemigo. Sus acciones constituirían su puntuación final y, por lo tanto, necesitaba vivir lo suficiente para causar un buen impacto. Esconderse y esperar hasta ser lo suficientemente fuerte para hacer una diferencia no tendría mucho impacto, ¿verdad? Fuerza. La prioridad número 1 siempre es la fuerza, murmuró para sí mismo, con la mirada centrada en el panel de estadísticas. Para hacerme más fuerte, solo puedo confiar en mis ventajas elegidas, absorción de ki, cambio de densidad, manipulación de ki. El cambio de densidad era la habilidad característica de su arsenal, pero estaba restringida debido a los requisitos de ki. Ahora, las reservas de ki habituales de Lucas se estancaron en 223 puntos. No fue suficiente para 3 segundos. En cuanto al ki espiritual, era un recurso escaso. Luca ya había decidido abstenerse de usarlo a menos que no hubiera otra manera. Era la puerta de entrada a nuevas habilidades. Pensando que su ki espiritual solo disminuiría pero nunca se recargaría, se sintió muy angustiado. Tiene que haber una manera de regenerarlo naturalmente, pensó con una expresión ligeramente pensativa. La información sobre el verso de Avatar pasó por su mente. Desde Atla hasta Adlock, pasando por la información lamentable que conocía sobre la leyenda de Genji, se esforzó por recordar todo lo que sabía sobre el reino espiritual. Lucas se sentó de esa manera mientras transcurría el tiempo. Finalmente, se dio por vencido. El reino espiritual antes de la época de Korra era básicamente un misterio. La serie La leyenda de Korra se explayó en la segunda temporada, pero Luca no recordaba nada sobre el ki espiritual y una explicación detallada de qué tenía de especial. Bueno, hasta ayer, ni siquiera sabía que el ki regular y el ki producido por los espíritus tenían diferencias. Por eso todas sus especulaciones anteriores solo podían quedar en eso. Especulaciones. Por primera vez, descubrió que sus conocimientos de trama eran insuficientes. Aparte de ir al reino espiritual para investigar por su cuenta, lo que para él era un suicidio, no había ningún otro lugar que tuviera información detallada sobre ese lugar en las 4 naciones. A menos, por supuesto, en ese momento, la expresión pensativa de Lucas se congeló. Luego, sus ojos se iluminaron y se abrieron al máximo mientras su cerebro se ponía a trabajar a toda marcha. Aparte del Avatar, ningún otro humano tenía más información sobre el reino espiritual. ¿Pero qué pasaría si este informante no fuera un humano? Un nombre surgió en su mente. Pueblo Wanshi. El búho gigante que poseía una biblioteca en medio del desierto de Siwon, el espíritu del conocimiento, la última parte no fue verificada, pero al entusiasmo de Luca no le importó. Todas las respuestas que necesitaba sobre el ki producido por los espíritus, tal vez incluso el Avatar se quedara perplejo. Wan Shi-tong, por otro lado, realmente podría encontrar lo que estaba buscando. Si no fuera por el hecho de que tenía las manos esposadas, Luca se las habría dado una palmada en la cara, preguntándose por qué no pensó en eso antes. Esa biblioteca era un tesoro que podía contener las respuestas a todos sus problemas y más. Olvídate de su ki, iría allí de todas llenas. Había cosas que necesitaba aprender que serían difíciles de encontrar en cualquier otro lugar.
En ese momento, su habilidad de manipulación del ki, que había estado inactiva, finalmente cumpliría su verdadero propósito. Si antes dudaba sobre qué hacer después, ahora ya estaba básicamente decidido. Desierto de Siwon, General Onomu, Washington, allá voy. El crucero de la Armada navegó por el mar de Moce a lo largo de la costa del Reino Tierra. Abajo, en la prisión, el maestro Fuego Imperial se encontraba en alerta, custodiando la celda del único prisionero en la nave. Con la llave en su poder, se paró frente a la entrada de la prisión y su espalda contra la celda misma. Está bien, entonces y Luca ya no estaba sentado con las piernas cruzadas. Giró el cuello hacia un lado para que emitieran un crujido antes de dirigirse a la puerta y levantar las manos esposadas. Una pequeña e imperceptible sonrisa se dibujó en su rostro sin que él se diera cuenta. Y salgamos de aquí. Cambio de densidad. Su densidad cambió al instante y las esposas se cayeron. En el momento en que lo hizo, Luca atravesó la puerta metálica cerrada, apareció por el otro lado y estiró el brazo. El maestro Fuego Imperial ni siquiera reaccionó cuando el brazo atravesó su pecho, directo a su corazón. El crucero de la Armada de Fuego navegó hacia aguas más profundas. Aunque todavía se encontraba en los mares del sur, cerca del límite del Reino de la Tierra del Sur, ahora se encontraba a millas de la costa. Ahora, para un humano normal solo había dos opciones para llegar a tierra. 1, un barco. 2, control del agua. En cuanto a intentar nadar hasta la costa, ahogarse era una apuesta segura. Desde lo alto del mástil de la torre del barco se expulsaba humo hacia el cielo, generado por el carbón consumido para alimentar los motores del crucero. Y en el comedor, en algún lugar a mitad de esa torre, entró un sirviente con un plato de pescado recién cocinado y sazonado y lo colocó sobre la mesa. Zuko asintió levemente, expresando su satisfacción. Eso será todo. El sirviente inmediatamente hizo una reverencia, se dio la vuelta y salió de la habitación tan pronto como terminó su trabajo. En la Nación del Fuego, el rango y la jerarquía se tomaban en serio. Por eso, aunque el destierro de Zuko había afectado en gran medida su estatus, no hizo nada para cambiar su mentalidad en general. La tripulación de la nave básicamente cenaba en el comedor, mientras que Eiro y Zuko comían por separado. El primero lo hacía para poder pasar más tiempo con su sobrino, mientras que el segundo sentía que no era digno de él relacionarse con miembros del personal como lo hacía su tío. Él era el que estaba a cargo de esta nave y, como príncipe de la Nación del Fuego, no era digno de él comer lo mismo que el resto de la tripulación. Zuko, con el rostro inexpresivo, cogió sus cubiertos y se dispuso a cenar. El pescado era solo una parte de una deliciosa variedad de platos preparados especialmente por el chef principal. Un cocinero que trajo al propio Hiroi, que era el miembro favorito de la tripulación del Alegre Tío. Durante el primer año de su destierro, Zuko estuvo de acuerdo en que traer a ese cocinero había sido una de las mejores decisiones que su tío había tomado por él hasta la fecha. Incluso en palacio, la cocina que la familia comía a diario no era necesariamente mucho mejor que esta. Pescado Bangus frito, almejas hervidas, delicioso pescado plateado con guarnición y, por supuesto, el plato favorito de su tío. Pollo Komodo asado. Si había algo que este ex príncipe heredero esperaba con ansias, además de capturar el avatar durante sus largos días fuera de casa, era la cena. Y por lo bien que se llevaba su tío con el resto de la tripulación, Zuko estaba casi seguro de que la única razón por la que Hiro se unió a él aquí en lugar de ir al comedor era por esto. La cena comenzó y, aunque inexpresivo, el príncipe heredero comió con gusto. Eso fue hasta que dirigió su atención al hombre gordo y alegre que estaba sentado frente a él. «Tío y...». Zuko gritó confundido. «¿Eh? ¿Qué pasa, príncipe Zuko? No estás comiendo». El príncipe habló con cara de perplejidad. Era la primera vez que su tío no se atiborraba de pollo de Komodo. Mientras tanto, lo observaba con cautela para asegurarme de que no robara un trozo de su cuenco sin su conocimiento. En cambio, su rostro mostraba una expresión solemne mientras leía un pergamino. Zuko echó un vistazo y se sorprendió. ¿No era este el mismo pergamino que le había mostrado a su tío hacía algún tiempo? ¿Por qué todavía lo tenía en la mano? Oh. Hiro asintió. Creo que no estoy de humor para cenar ahora mismo, respondió el anciano, su voz no era tan relajada. Pero es hora de cenar, y dijo Zuko sin detener sus acciones. Y tú siempre estás de humor cuando es hora de cenar. Hiro no respondió. Zuko frunció el ceño. ¿Es por el prisionero? El anciano asintió. ¿Qué? Al recibir su afirmación, Zuko se alarmó un poco. ¿Encontraste algo malo?
No exactamente. Hiro miró el pergamino por tercera vez y negó con la cabeza. Los detalles eran suficientes para sorprender un poco al anciano. Después de todo, ser capitán a los 17 años no era algo fácil de conseguir. Incluso dentro de un departamento especial. Su hijo, Luten, había recibido una buena cantidad de ascensos mientras aún estaba vivo. Y si eso fuera todo, Hiro ciertamente no le prestaría mucha atención a un rebelde común. Lo que realmente le sorprendió fue cómo exactamente este joven había logrado escapar de la prisión capital y llegar tan lejos sin ser capturado. ¿Eran tan laxos los guardias de seguridad que vigilaban a los criminales hoy en día? Eso aunque su información es bastante peculiar, pierde la sorpresa inicial. Entonces, Hiro tenía razón en eso. Zuko sentía lo mismo. No puedo quitarme la sensación de que algo anda mal con él. ¿Qué? El príncipe se quedó estupefacto al principio. Había visto el contenido del pergamino, pero a diferencia de otros, le importaba muy poco. ¿Qué importancia tenía que alguien 2 años mayor que él tuviera el rango de capitán en el ejército? En la larga historia de la Nación del Fuego, no era algo raro. Esa información no tenía nada que ver con él y no lo ayudaría de ninguna manera en su misión para capturar al avatar, así que ¿para qué molestarse? Al ver a su tío, siempre tan ocioso, de repente interesarse en un asunto así, Zuko originalmente pensó que había notado algo. Resulta que era solo una sensación. Al darse cuenta de esto, el rostro del príncipe de la cicatriz se oscureció enormemente. Otra de tus corazonadas. ¿De qué te serviría? No descuides el instinto, príncipe Zuko, rebatió Hiro. El instinto de un hombre es su mejor consejero. Como sea. El tono con el que respondió indicaba que no se lo tomaba en serio. Tanto si tu instinto está en lo cierto como si no, el prisionero ya está en la prisión. Nadie podrá sacarlo hasta que lleguemos al próximo puesto de avanzada de la Nación del Fuego. Hiro frunció el ceño, dejó el pergamino a un lado y comenzó a comer. El informe dice que logró escapar de la capital y evadió su captura durante mucho tiempo. Sin embargo, hablas de él con tanta ligereza. ¿Qué pasa si se escapa? HMPH. Ya lo capturaron. ¿Qué te hace pensar que puede escapar? El avatar escapó. ¿Qué te hace pensar que no puede? Esas palabras hicieron que Zuko frunciera el ceño. Abrió la boca y pronunció unas palabras con voz elevada y un énfasis claro. Él no es el avatar. Luego se volvió hacia su comida y murmuró, ni siquiera una borrachera. Estás subestimando a un oponente otra vez. Es un prisionero, no un oponente. Zuko dejó caer sus cubiertos y se puso de pie, dejando atrás la comida de pescado a medio comer. Estoy lleno. Si algo te preocupa, haz algo al respecto. Luego se alejó. Al ver a su sobrino dirigirse hacia la puerta, Hiro arqueó las cejas. ¿A dónde vas, sobrino? Me voy a dormir. No hay molestias. Las cortinas se abrieron cuando Zuko salió. Hiro miró la puerta por la que pasó durante unos segundos antes de volverse hacia el pollo de Komodo nuevamente. La cena de esa noche transcurrió sin incidentes. Mientras el barco navegaba por las aguas, Hiro bajó de la torre y apareció en la cubierta. A esa hora, debería estar durmiendo tranquilamente en la cama sin preocupaciones. Era muy capaz de hacer eso. Después de todo, cuando Zuko descubrió el avatar en el Polo Norte y Aang fue llevado a las celdas, apenas pasaron 3 minutos antes de que Aang escapara y abriera la habitación de Hiro mientras buscaba su bastón. ¿Y qué saben ustedes? El anciano se quedó literalmente dormido en la cama. Después de que finalmente se descubrió al avatar, ¿se fue a la cama tan fácilmente? Respuesta, sí. Pero esta noche fue diferente. Golpe. Golpe. Pasos tranquilos resonaron mientras el anciano caminaba hacia su destino. Dentro de su mente, la imagen del muchacho de 18 años encadenado no pudo evitar repetirse una y otra vez. Soy fan de tus hazañas legendarias. Extraño, un joven extraño. Las cejas de Hiro no pudieron evitar fruncirse. Aunque normalmente actuaba como, en palabras de Zuko, un viejo tonto alegre, el general retirado de la Nación del Fuego era todo menos eso. Tras la muerte de su único hijo, emprendió un viaje por todo el mundo, que también incluyó una aventura espiritual en la que se aventuró en el reino espiritual en busca de Luten. Nunca lo encontró, ya que el reino espiritual no era el reino de los muertos. Sin embargo, logró algo completamente distinto. Una sensibilidad espiritual mucho mayor que la gente común podría dominar. Esto se demostró en la línea de tiempo original. En el solsticio de invierno, Aang en el estado espiritual fue llevado por el dragón del avatar Roku para recibir el mensaje de Roku.
Hiro, que había sido capturado por los maestros tierra en ese momento, pudo ver sus espíritus volar sobre él y el grupo de maestros tierra, mientras que los demás no notaron que algo andaba mal. Su paso por el reino espiritual lo llevó a enfrentarse a espíritus. Aunque no estaba seguro de lo que sentía exactamente, el dragón del oeste nunca confundiría una perturbación en el nivel espiritual. Hasta que tu alma extranjera se adapte, parecerás extraño para la gente normal y más aún para aquellos espiritualmente sensibles. Y así, fue con ese sentimiento que el anciano caminó hacia la prisión en un intento de descubrir exactamente a qué apuntaba su instinto. Algo estaba mal con ese joven, algo que Hiro no podía ignorar. Caminando hacia las escaleras, Hiro vio a un maestro fuego imperial que venía desde la dirección de la prisión. Señor I. Una voz distorsionada sonó desde el casco mientras el hombre pronunció una leve reverencia y continuó su camino. Hiro asintió levemente. Los maestros fuego imperiales tenían la tarea de proteger a la familia real. A diferencia del resto de la tripulación, eran mucho más estrictos y rígidos con las reglas y tradiciones. ¿Hoy en día los cambios de turno se producen tan rápido?, se preguntó el anciano. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que zarparon? Ya se estaba produciendo un cambio de turno. Sus pasos no se detuvieron en lo más mínimo mientras avanzaba y bajaba las escaleras. Las tenues luces rojas de las lámparas le llamaron la atención mientras avanzaba más allá de las paredes y pisos de metal. Cuando ya no estaba lejos de la puerta final, Hiro se detuvo confundido. Aquí no hay guardias. Entonces, ¿y no es este un cambio de turno? Giró la cabeza de un lado a otro, mirando a su alrededor. Lógicamente, el guardia anterior se había ido. Debería haber otro aquí para ocupar su lugar durante el cambio de turnos. ¿O estaba equivocado? Entrecerró los ojos mientras permanecía de pie frente a la puerta. ¿Hay alguien ahí? Como te podrás imaginar, no hubo respuesta. Sí, pensó el dragón del oeste mientras se acercaba unos pasos. Cuanto más se acercaba, más claro le parecía que algo había salido mal. A menos de 1 metro de distancia, un sonido llegó a sus oídos. Procedía del otro lado de la puerta de hierro, era amortiguado y bajo, pero aún así se podía escuchar. Al principio, Hiro pensó que era alguien que luchaba. El sonido de una persona que había sido atada y gritaba pidiendo ayuda. Pero ese pensamiento fue desmentido cuando el sonido se hizo más claro. Chisporroteo, un sonido chisporroteante surgió de detrás de la puerta, provocando que el rostro de Hiro cambiara drásticamente. Trampa. Y así, el anciano se dio la vuelta, con grandes cantidades de llamas ardientes saliendo de debajo de sus piernas. La propulsión de las llamas le permitió una retirada inmediata, empujándolo rápidamente de un extremo de la prisión al otro donde estaban las escaleras. En cuanto a chisporroteo, cualquiera que pudiera mirar al otro lado de la puerta vería el cuerpo del maestro fuego imperial, despojado de su uniforme y tendido inmóvil en el suelo junto a casi la mitad del inventario de pólvora negra de Zuko conectado a una mecha encendida. Había pasado más de 1 hora desde que el barco partió tras la captura de Luca. No pasó ese tiempo sin hacer nada. La mecha se quemó de un extremo al otro y luego, ojo. Hiro acababa de salir de la escalera cuando una gran explosión estalló en la celda de Luca en el centro y en todas direcciones. La prisión quedó destruida, la escalera que conducía a la cubierta quedó destruida y el área frontal de la cubierta también quedó destruida. La explosión fue seguida por una gran onda expansiva que hizo volar trozos de metal en todas direcciones. Hiro, que estaba cerca de la explosión, sufrió el peso de la misma y su cuerpo sufrió las consecuencias de primera mano. La onda expansiva lo derribó y lo hizo volar por el costado del crucero. ¡Bang! La enorme explosión hizo temblar de inmediato la nave y a todos los que estaban dentro. Zuko, que yacía medio desnudo, se despertó sacudido por el temblor del barco y fue arrojado de su cómoda cama. «¿Ah, qué fue eso?», dijo con tristeza y se levantó del suelo. Hiro dejó escapar un gemido ahogado cuando el dragón del oeste fue arrojado por la borda antes de que pudiera reaccionar. La tarde estaba tranquila, pero la nave de Zuko ya estaba en caos. Todo el personal disponible se dirigió inmediatamente a la cubierta, mientras que aquellos que estaban fuera de turno se despertaron de manera similar por el alboroto y se dirigieron en esa dirección. ¿Qué diablos está pasando aquí? Zuko, vestido con una camisa blanca normal y pantalones de dormir negros, emergió de la torre. Al ver el fuego ardiendo en la cubierta, su rostro decayó y le gritó al oficial más cercano que pudo encontrar. Convenientemente, esa persona era el capitán del barco, el teniente G.
En el ejército, al comandante de un barco se le llama capitán independientemente de su rango. El teniente es el capitán del barco, pero su rango sigue siendo el de teniente. Hubo una explosión. La prisión quedó destruida y griega. Lo puedo ver con mis propios ojos. Lo que quiero saber es por qué. Nosotros, no sabemos qué pasó, señor. Todo ocurrió tan de repente. Ojo. Se produjo otra pequeña explosión. El barco y todos los que estaban a bordo se sacudieron inestablemente. Capitán, no está bien. En ese momento, el ingeniero de tripulación se acercó corriendo con cara de preocupación. ¿Qué es? El casco está dañado. Estamos entrando agua, ¿qué? ¿Qué? Las expresiones de Zuko y Gee cambiaron drásticamente. ¿Qué diablos estás esperando? Trae a tus hombres y apaga esas llamas rápido. El capitán Gee se sintió un poco disgustado. Después de todo, a nadie le gustaría que le gritaran todo el tiempo. Sí, señor. Al final, se contuvo, sabiendo claramente cuál era su lugar. Bien, y Zuko se volvió hacia el ingeniero. ¿Qué tan malo es? No tengo idea, mi príncipe. No podré evaluar la gravedad hasta que lo examine. Entonces averígualo rápido. No me importa lo que hagas ni cómo lo hagas, este barco no debe hundirse. Zuko era arrogante y de carácter irascible, pero también muy consciente de sí mismo. Como príncipe desterrado, había perdido muchos de sus derechos. Si este barco se hundía, el coste sería inimaginable. No habría forma de que pudiera encontrar otro barco para continuar su búsqueda del avatar. A menos que su tío pudiera mover algunos hilos, ayuda. Entonces sucedió. Una voz dolorida llegó a sus oídos, haciendo que Zuko girara la cabeza en esa dirección. ¿Esa voz? ¿Por qué sonaba como la de su tío? Espera, ¿dónde estaba su tío? Zuko echó un vistazo a su alrededor, solo para descubrir que Iroh estaba en la cubierta. ¿Tío? Zuko. El príncipe con cicatrices corrió hacia el costado del crucero, sus ojos se abrieron cuando vio a Iroh aferrándose al crucero del barco con una mano. Tío. Gritó Zuko alarmado antes de darse vuelta para llamar a los miembros de la tripulación. Hombre al agua. Los soldados se apresuraron, todos esforzándose por levantar la pesada cadena mientras Iroh se aferraba a ella. Cuando el general retirado regresó a cubierta, todos jadearon y las pupilas de Zuko se encogieron. Ja, el anciano se sentó en el suelo, agarrándose el brazo derecho que ahora tenía un trozo de metal incrustado en él. Me duele escribir esto, no fue el único. En varias partes del cuerpo del anciano se podían ver pequeños trozos de metal y su túnica presentaba numerosas manchas de sangre. Tío, ¿estás bien? Estoy bien, príncipe Zuko. Iroh dijo con un rostro solemne mientras escupía sangre. Mis viejos huesos han pasado por cosas peores. Hará falta algo más que esto para arruinar mi jubilación. ¿Qué pasó? Os dije que no subestimaseis a vuestro enemigo. Ahora las consecuencias nos han caído encima a todos. Zuko frunció el ceño. ¿Y qué tiene esto que ver con él? La historia se repite, sobrino mío. Al igual que el avatar, tu prisionero ha escapado una vez más. Dijo Iroh, volviendo su mirada hacia la distancia. Imposible. Negó inmediatamente Zuko. ¿En serio? ¿Entonces autorizaste la salida de un barco fluvial que vi desde el costado del crucero? ¿Qué? El príncipe soltó otra exclamación en voz alta. Después de eso, corrió hacia la parte trasera de la nave y vio que la puerta del hangar estaba abierta de par en par. Luego, volvió la mirada hacia la distancia. Efectivamente, se podía ver un barco fluvial a vapor moviéndose en dirección contraria a una distancia considerable. Maldita sea. Iroh casi nunca decía algo que realmente quisiera oír. Y Zuko odiaba sobre todo cuando tenía razón en cosas como esta. Preparad los barcos fluviales. Preparaos para ir tras él. Actualmente, no le importaba la situación de su nave o si sus acciones retrasarían su búsqueda para capturar al avatar. Todo lo que quería ahora era atrapar a ese bastardo que hizo explotar su crucero. Varios segundos después señor, los otros dos barcos fluviales han sido saboteados. Un soldado le informó de la situación. El rostro oscuro de Zuko, si es que era posible, se oscureció aún más. Fuerza la catapulta. Pasaron unos momentos más, señor, la catapulta también ha sido, la voz del hombre se hizo cada vez más grave al ver la expresión furiosa del príncipe. Arg. Al final, no pudo contenerse. Una gran ráfaga de fuego salió de sus puños, disparándose a lo lejos. Finalmente cayó sobre la superficie del mar, provocando un gran chapoteo y disipándose.
Esta acción no tenía ningún propósito real más allá de desahogar la ira extrema de Zuko en ese momento. Después de todo, el barco ya estaba demasiado lejos para que las catapultas pudieran alcanzarlo. Esto no ha terminado. ¿Me escuchas? Te encontraré, bastardo. Mientras tanto, Luca, que se había quitado el casco de maestro fuego imperial y estaba conduciendo el barco fluvial, estornudó de repente. Maldita sea. ¿Quién está despotricando a mis espaldas? Este es un aviso por adelantado. Planeo actualizar hasta el capítulo 20 y luego tomarme un descanso de 10 días para actualizar mis capítulos de Patreon. Así que en caso de que no haya actualizaciones 2 capítulos después de este, ya saben lo que está pasando. Entonces, después del capítulo 20, por favor apóyenme revisando el FF hasta ahora y díganme qué piensan. Te lo agradezco. Nuevo capítulo, disfrútenlo. A menos que te hayan otorgado algo parecido a un sistema de pescado salado, o tengas un sentido extremo de la justicia, casi todos los Transversers tendrían la alineación legal malvada en función de sus acciones. Las almas humanas que vagaban fuera del planeta Tierra solían estar asociadas a una sola palabra: caos. Había 3 escenarios diferentes. 1, si no fuera un mundo ya conocido, entonces comenzaría el viaje legendario para inscribir sus nombres en la historia. 2, si así fuera, entonces esperen que la línea de tiempo original se derrumbe en algún momento. Y 3, si fuera un mundo de juegos en línea de cualquier tipo, uno se estremecería al pensarlo. Hubo reencarnación, cruce de almas o, por supuesto, una mezcla de ambas. Una que daría origen a la que probablemente sea la mayor catástrofe que un mundo de fantasía haya experimentado jamás, los jugadores. Sinceramente, esos eran los peores. Grandes cantidades de seres humanos ociosos y enloquecidos con cuerpos virtuales y almas invencibles que no hacían nada más que trabajar, trabajar y trabajar todo el día. En el barco a vapor, Luca no pudo evitar considerar múltiples escenarios. En su campaña por la dominación mundial, la Nación del Fuego había logrado grandes avances y logrado un éxito considerable. Los nómadas del aire fueron aniquilados, la tribu del agua del sur fue deshabilitada, el territorio del reino tierra fue conquistado en grandes acres, con su tecnología avanzada, poderosa habilidad de control y gran número de tropas, superadas solo por el reino tierra, era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo entero cayera bajo el control de Ozai. Entonces ocurrió algo completamente incomprensible. Un ejército de jugadores virtuales del planeta Tierra fue convocado para luchar en la Guerra de los 100 años. Ricos, pobres, viejos y jóvenes, millones de fanáticos de los juegos con cascos en sus cabezas mientras miraban sus pantallas y se sentaban en sus sillas listos para la experiencia de juego de su vida. Has recibido una nueva misión. La Nación del Fuego ha declarado la guerra al mundo y está muy cerca de triunfar. Únete a las filas de los combatientes del Reino de la Tierra y haz retroceder la invasión de los colonos. Recompensa. Una afinidad de control aleatoria. Sí, si eso sucediera, la Nación del Fuego estaría perdida. Aunque las posibilidades de que tales eventos ocurrieran eran infinitamente cercanas a cero, Luca aún encontraba la posibilidad hilarante. Pero sería difícil para los jugadores regulares vencer a los soldados, por lo que subir de nivel era esencial. Los pobres animales y bestias serían los más afectados. Sinceramente, a veces se preguntaba cómo se desataría una situación así si realmente sucediera. Todo esto sirvió para insinuar los problemas que podría causar un transversal. El mundo se hundiría en el caos, pensó, resistiendo el impulso de reír, sin darse cuenta de que sus simples acciones de escapar de la Nación del Fuego ya habían comenzado a causar ondas en la línea de tiempo. El efecto mariposa, por así decirlo. En el barco a vapor, Luca se alejó del volante. Panel de estadísticas. Aunque no habían pasado más que unos días, Luca ya había tomado como hábito verificar su estado cada vez que pasaba por un evento de cualquier tipo. Sea menor o mayor. Escapar de la captura de la nave de Zuko hace 3 días fue definitivamente algo digno de mención. Nombre. Luca. Afiliación. Nación del Fuego, atributos. Fuerza 10, Destreza 9, Constitución 11, Ki 895, Percepción 14, Espíritu Ki 1305. Fatiga. Fatiga 2, 100. Alineamiento. Legal malvado. Beneficios personales. Cambio de densidad, absorción permanente de Ki, manipulación del Ki. 186, habilidades dominadas. Sigilo. 16, espada. 16, combate cuerpo a cuerpo. 13, dominio del veneno. 17, disfraz. 16, creación de herramientas. 15, puntería. 16, forzar cerraduras.
15. Cultura del Reino Tierra. 16. Interrogatorio. 17. Instinto de batalla. 14. Evasión y escape. 16. Regeneración. 10 puntos de logro asignables. K. Estado. Extraterrestre / rebelde, espía fugitivo. Después de confirmar su destino y próximo curso de acción mientras estaba preso en la nave de Zuko, Luka inmediatamente comenzó a implementar su plan de escape. Usando sus originalmente lamentables reservas de ki de 223, se liberó de sus grilletes, atravesó la puerta de metal y atravesó el corazón del maestro fuego imperial que custodiaba la puerta. Todo en menos de 2 segundos. Por un momento, realmente sintió, el flash reverso, por supuesto, era el velocista de traje amarillo. Después de todo, Barry nunca había matado a nadie con el cambio de fase. Suena fácil, ¿verdad? No y no lo fue. En ese momento, Luka se dio cuenta de que cambiar de densidad para atravesar objetos era una cosa, pero intentar matar a un hombre usando dicha debilidad era otra. Al principio, Luka pensó que todo lo que tenía que hacer era pasar su mano a través del pecho hasta el corazón del maestro fuego antes de materializarla. Por lo tanto, una mano humana que apareciera en medio de un corazón lo haría explotar. La teoría no estaba equivocada, por lo que funcionó sin problemas. El maestro fuego imperial había muerto de un solo golpe. Sin embargo, Luka se había saltado una pregunta crucial y había llevado a cabo esa acción sin estar preparado. ¿Qué pasaría si la materia sólida apareciera simultáneamente dentro de la materia sólida? Información ahora verificada, resulta que los átomos que componían uno tuvieron que ceder el paso al otro, por lo que se desintegraron. En cuanto a quién cedería, todo depende de cuál de los dos fuera más denso. Luka había introducido un cuarto de su brazo dentro de un cuerpo vivo. En comparación con una mano con huesos fuertes, un corazón carnoso definitivamente cedería. Pero debido a su desconocimiento de su habilidad y a su falta de práctica, el área que materializó no solo se movía a través del corazón, sino también de la caja torácica. Ahí es donde estaba el problema. Aplastar. Esos programas de televisión flash escupían verdades a medias descaradas en sus escenas de acción. Luka completó el asesinato, pero no salió ileso. En el momento en que mató al guardia, un inmenso dolor inundó repentinamente sus sentidos, provocando que colapsara. Arug. Ruido sordo. Yoi. ¿Qué carajo? Cayendo de rodillas, el niño echó un vistazo a su mano derecha y sus ojos se abrieron en shock por lo que vio. Sangre. Sin saberlo, habían aparecido grietas por toda la zona, desde las puntas de los dedos hasta un poco más arriba de la muñeca. Grieta. Gotas de sudor aparecieron en su frente. El leve intento de moverse fue seguido inmediatamente por el dolor de los huesos rotos. En su primer intento de muerte por fase, Luka terminó rompiéndose el brazo. A diferencia de los programas de televisión, la vida real indicaba que chocar contra otros objetos y atravesarlos conllevaba graves peligros. Estaba bien si podías atravesarlo todo. Si no podías, entonces, o bien el objeto que habías atravesado se rompía para que aparecieras tú o bien tu propio ser quedaba aplastado entre los espacios moleculares dentro del objeto. La mera imaginación de este último desplegó en su cabeza una imagen espantosa que fácilmente podría clasificarse como una muerte rápida y miserable. Para que el objeto en fase se desintegrara en lugar de ti, la densidad de tus átomos debía superar a la anterior. Para escapar sin sufrir daños, tu densidad debía superarla por mucho. Habría estado bien si simplemente hubiera desplazado la parte de su mano que estaba justo en el corazón, pero sin saberlo, había materializado todo lo demás que había pasado al otro lado. Uf. Luka dejó escapar un gemido de dolor entre dientes. No podía gritar, no podía hacer que se supiera lo que había hecho y dar la alarma. Debido a la apretada agenda en ese momento, sin saber cuándo aparecería el siguiente turno y prefiriendo escapar de este lugar sin organizar una batalla brutal, Luka dejó de lado el problema de su muerte en fase a medias y soportó el dolor. Entonces sucedió. La bola de ki espiritual estacionada firmemente en la parte inferior de su área abdominal finalmente se activó. Luka quería matar al maestro fuego imperial al instante. 1. Porque su ki normal solo permitía 2 segundos de tiempo de uso. Y 2. Habiendo decidido preservar su ki espiritual, decidió no usarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Genial, ahora estaba actuando sin su consentimiento. Corrientes de energía fluían desde su dantian, este no es un uso intencionado de la palabra MTL china. Está registrado y utilizado en Atla en el Polo Norte durante la explicación del uso del ki de control del agua para curar a Katara, hacia su extremidad derecha.
La última vez que esto ocurrió fue cuando Luca fue atravesado por una flecha. En ese momento, estaba vestido y montado en un rinoceronte de Komodo. Por lo tanto, solo sintió la sensación dentro de su ropa, pero nunca la presenció. Ahora lo hizo. Corrientes de energía azul emergieron de sus poros, envolviendo el área lesionada. Una sensación relajante surgió de su brazo sangrante y roto, seguida de una picazón moderada. Estas eran las plaquetas de la sangre trabajando a hipervelocidad después de ser ahogadas en grandes cantidades de bebida energética Spirit. Al mismo tiempo, su ki espiritual comenzó a agotarse rápidamente. Un punto desapareció con cada segundo que pasaba durante casi 4 minutos. Se utilizaron casi 200 puntos de ki espiritual para regenerar un brazo roto y sangrante. Esta fue también la razón por la que su ki espiritual había disminuido en lugar de permanecer estancado. Para Luca, además de Joy, también había depresión. Pero, al igual que el asunto de su muerte por fase, eso también quedó atrás rápidamente por el momento. Bueno, esto no es una pérdida total, pensó para sí mismo mientras miraba el cadáver del maestro fuego imperial. Colocando su mano, activó su técnica de absorción de ki y una gran cantidad de energía inundó su cuerpo. No se podía comparar con el de Ibai, pero definitivamente era un número impactante. Gasto. Más 493. Un maestro fuego normal le proporcionaba más de 100 puntos de ki, y un maestro fuego imperial le daba casi 4 veces esa cantidad. Después de eso, Luca tomó la llave y abrió su celda. Luego le quitó el uniforme al maestro fuego, arrojó su cuerpo dentro y salió de la prisión. La nave de Zuko era más pequeña que un crucero normal de la Nación del Fuego. No solo era un modelo antiguo, sino que también tenía poco personal. La razón por la que este príncipe desterrado tenía una tripulación era su tío Hiro. Había escasos hombres patrullando la nave y los que estaban no se atreverían a interferir con las acciones de un maestro fuego imperial. Aparte de Zuko y Hiro, nadie más tenía la capacidad de darles órdenes. Ni siquiera el capitán G podía cuestionar sus acciones a menos que fueran claramente fatales y peligrosas. El siguiente tiempo lo pasó explorando la nave de Zuko, durante el cual encontró la armería de la nave, mató a los guardias que no podían controlar y drenó su ki. Si hubiera un índice de favorabilidad, estaba seguro de que sus valores con Zuko estarían en la zona negativa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Al abrir la puerta de la armería, encontró varios conjuntos de armas cuidadosamente ordenados y colocados en rincones separados, entre ellos, el arsenal completo de pólvora negra y dinamita del barco. Bingo y... De esta manera, logró transferir con éxito la mitad del inventario de pólvora negra y dinamita de Zuko a la prisión, donde se guardaba el cadáver. Una vez que terminó, encendió la mecha y salió a escapar. Una explosión en la prisión de tal magnitud sería difícil de ignorar, atrayendo toda la atención. Cuando se produjo la explosión, Luca abrió la puerta del hangar y liberó uno de los barcos fluviales al mar. Los demás fueron saboteados por él para dejarlos inservibles a corto plazo. Por cuestiones de seguridad, incluso destruyó las catapultas para asegurarse de que no pudieran dispararle después de que escapara. Que Hiro quedara atrapado en la explosión fue puramente un accidente. Entonces, como el barco no podía moverse debido a la explosión, Luca logró escapar con éxito del crucero en el barco a vapor con varios elementos que había reunido. Armas, comida, un mapa, una brújula, explosivos y un contenedor de pergaminos que contenía el sello de la familia real. Aparte de no querer desperdiciar Spirit Ki, estas cosas eran la razón por la que Luca había seguido a Zuko sin resistencia. En este mundo, un mapa y una brújula eran esenciales para viajar. Con su comprensión de la trama, había estado planeando sus acciones desde el momento en que Zuko entró por primera vez en su campo de visión. El barco fluvial era algo que tenía que conseguir a toda costa. Después de todo, la Nación del Fuego lo estaba buscando dentro del territorio del Reino Tierra. Si bien es cierto, sería en tierra, no en el mar. Viajar sobre el agua era mucho más rápido que a lomos de un dragón de Komodo. Con su ritmo anterior, le llevaría más de una semana llegar al poblado minero. Ahora, solo habían pasado 2 días y ya casi estaba allí. Zuko tardaría un tiempo en reparar su crucero antes de ponerse en movimiento. Incluso si lo hiciera, lo más probable es que Zuko no revelara que alguna vez lo vio, y mucho menos que lo capturó. Después de todo, ya había perdido el avatar. Si se corría la voz de que un rebelde de la Nación del Fuego también había escapado de sus garras, Zuko se convertiría en un hazmerreír aún mayor de lo que ya era. Nadie en su sano juicio haría pública su vergüenza, por lo que Zuko haría todo lo posible para mantener este asunto en secreto. ¿Y qué pasaría si volvieran a perseguirlo?
Luca y el avatar iban en direcciones diferentes. El solsticio de invierno era mañana. Habían pasado 2 días y el crucero de Zuko no estaba a la vista. Esto confirmó sus pensamientos. Después de que Zuko se calmara de su ira, no había forma de que renunciara a perseguir al avatar para aprehender a Luca. Su nivel de importancia era simplemente diferente. Por eso Luca se sentía seguro. O bien el barco de Zuko todavía no había sido reparado, se había hundido o había reanudado su búsqueda de Aang. Perseguirlo simplemente no era parte de las opciones, por lo que el príncipe de la Nación del Fuego solo podía tragarse este rencor, dejarlo por escrito y buscar una oportunidad para vengarse en el futuro. Por lo tanto, antes de que la Nación del Fuego se diera cuenta de que ya no estaba en tierra, ya habría pasado la aldea minera y se dirigiría hacia Omasu. Se les escapó por las narices antes de que pudieran reaccionar. La libertad preliminar prácticamente ya lo estaba llamando. Todo esto dependía del hecho de que lograra escapar con éxito de la nave de Zuko mientras se aseguraba de que el príncipe desterrado no pudiera o no quisiera perseguirlo. Sin embargo, Luca aún no estaba fuera de peligro. Había varios puestos de avanzada de la Nación del Fuego entre aquí y Omasu. Para entonces, los puestos de avanzada probablemente ya habían recibido noticias de que se dirigía hacia ellos. Sin embargo, lo estarían buscando en tierra y enviarían grupos de búsqueda para patrullar el territorio colonial. Luca ya había superado a la gran mayoría de ellos en el barco fluvial y superaría al resto en unas pocas horas como máximo. Sin embargo, esto excluía a uno. La plataforma prisión de la Nación del Fuego en el mar de Moze. Esta fue la ubicación del episodio 6, libro 1. La prisión que dobla la tierra donde Aru y su padre Tiro fueron encarcelados. La prisión Rig era el último puesto de avanzada, a kilómetros de distancia en el mar del pueblo minero. Una vez que Luca lograra pasarlo, la parte más difícil de su escape habría terminado. Encontrarse con las tropas de la Nación del Fuego todavía era posible, pero la intensidad disminuiría considerablemente. En ese momento, Aang y el equipo Avatar ya habían liberado a los maestros Tierra de la Platier. Con los prisioneros liberados, técnicamente debería haber caos dentro de la base, pero Zuko llegó más tarde, ayudando al director a lograr el orden y estabilizar la situación. En la serie, también encontró el collar perdido de Katara, que luego usaría para rastrear a Aang en algún momento en el futuro antes de partir. Luca ni siquiera se dio cuenta de esto hasta anoche cuando estaba mirando el mapa que había robado, tomado prestado de él. En los días siguientes, persiguió al avatar hasta que finalmente se encontró con el halcón águila que lo condujo hasta Luca. El punto es que el orden debería haber regresado ahora a la plataforma de la prisión. Con la noticia de su fuga difundida por los halcones mensajeros, había una gran posibilidad de que la plataforma estuviera en alerta. Después de todo, no tenía un crucero y un barco fluvial solitario seguramente llamaría la atención. Este fue su último obstáculo. Para hacer frente a esto, Luca solo pudo encontrar una solución. Se disfraza con éxito de miembro de la Nación del Fuego para que le concedan el paso. ¿Y cómo iba a hacer eso? El panel desapareció, lo que llevó a Luca a echar un vistazo a lo que llevaba puesto. Uniforme. Así es, el uniforme de Maestro Fuego Imperial que había tomado aún no había sido tirado. En ese momento, estaba completamente vestido, a excepción del casco que había dejado a un lado por ahora. El plan de Luca era simple. Iba a hacerse pasar por un Maestro Fuego Imperial. No se podía evitar. Mientras no sucediera nada inesperado, su pequeño barco fluvial sería detenido definitivamente por los cruceros de patrulla de la Marina de Guerra. Una vez que se descubriera su identidad, sería capturado o asesinado. La única forma de que pudiera pasar sin problemas era fingiendo su identidad como un Maestro Fuego Imperial en una misión encomendada por el propio Señor del Fuego. Los Maestros Fuego Imperiales tenían un alto estatus en el ejército, al mismo nivel que los generales que dirigían ejércitos. Como guardias entrenados para proteger a la realeza, solo podían recibir órdenes de miembros de la realeza. Si el Señor del Fuego Ozai les asignaba una tarea, incluso los generales debían obedecer sus órdenes y ayudarlos en todo lo posible. Su estado le recordó a Luca una película que había visto antes de atravesar el océano. Jason Statham. El apicultor, mientras no surgieran circunstancias inesperadas, su plan tenía grandes posibilidades de tener éxito. En cuanto a cómo iba a convencerlos de su papel, Luca sacó un pequeño bote que había tomado del barco de Zuko. Dentro de ese bote había un pergamino que llevaba el sello de la familia real atado con una cinta negra. El contenido del pergamino estaba completamente en blanco, pero no importaba.
Siempre que se mostraba este sigilo, los que estaban en el poder reconocían inmediatamente de qué se trataba. En cuanto a la cinta, se utilizaban diferentes colores para indicar la importancia del mensaje al que iba adherida. Estos dos elementos sumados equivalían a un decreto imperial del más alto orden. A menos que sintieran que algo andaba mal, entonces la salida de Luca estaría garantizada. El pergamino, la cinta y el sello real se encontraron en el estudio de Hiro. Aunque estaba retirado, el viejo general tenía una influencia considerable. Además, no fue desterrado, por lo que era totalmente capaz de utilizar el sello real para eventos que no tendrían un gran impacto en la Nación del Fuego. Si Luca tuviera que adivinar, probablemente esta era la forma de Ozai de apaciguar a su hermano solo para asegurarse de que Hiro no tuviera dudas sobre luchar por el trono. Hiro era el hijo primogénito, por lo que a pesar de que Ozai era el rey, muchas personas en la Nación del Fuego todavía lo veían como el legítimo gobernante de la Nación del Fuego. Como hijo con igual, no, mayor derecho que su hermano menor, todo lo que necesitaba hacer era desafiar a Ozai y a un Agni Kai por el trono y ganar. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero aún así, desgraciadamente, prefirió vivir como un tío tranquilo. Zuko ciertamente no tenía este privilegio. Luca miró con atención y finalmente desvió la mirada del uniforme impecable. Sacó un mapa, lo hizo rodar por el suelo y calculó su ubicación exacta. Y aquí, pensó mientras colocaba su mano en un punto específico. Pero no marca exactamente dónde está la plataforma de la prisión, ¿no puedo estimar mi hora de llegada? A diferencia de lo que esperaba, el mapa no marcaba claramente las ubicaciones donde se encontraban las bases de la Nación del Fuego. Sinceramente, debería haberlo esperado. Después de todo, ¿quién marcaría en un mapa dónde se encuentran todos sus puestos de avanzada? ¿Qué pasa si cae en manos equivocadas? Ah, así que se estaban protegiendo de gente como yo. Así que Luca solo podía sacar conclusiones a partir de su comprensión de la serie. Podría rodearlos, Luca descubrió esto a través del mapa. Si tenía la suerte de no encontrarse con ninguna nave de patrulla, podría hacer una curva hacia el Templo del Aire del Sur, tomar una rotonda hasta el borde de la tribu del Agua del Sur y avanzar hacia el Reino de la Tierra desde allí, evitando los peligros conocidos como la Nación del Fuego. Pero no es factible. Viajar por mar no es seguro. Aún así, negó con la cabeza y negó esa posibilidad. Esto planteaba muchos problemas. Claro que evitaría un peligro y, como resultado, se expondría a otros innumerables. Olvídate de los barcos de la Armada de Fuego, también había piratas, serpientes marinas gigantes, cráteres rocosos, icebergs, remolinos, corrientes submarinas, otras criaturas de las profundidades marinas y lo peor de todo, tormentas. Su pequeña embarcación fluvial quedaría sumergida bajo el agua. Como esta posibilidad fue descartada, Luca solo pudo centrar su atención en la siguiente prioridad. El viento sopló junto al barco fluvial, llevando junto a él el olor del océano a sus fosas nasales. ¡Mierda! Se escuchó el sonido de una espada rozando el collar de metal de su vaina. Luca se miró en el reflejo y observó la espada desenvainada con cierta reflexión. Estadísticas. Beneficios personales. Cambio de densidad, absorción permanente de ki, manipulación del ki. 186, habilidades dominadas. Sigilo. 16, espada. 16, combate cuerpo a cuerpo. 13, dominio del veneno. 17, disfraz. 16, creación de herramientas. 15, puntería. 16, forzar cerraduras. 15, cultura del reino tierra. 16, interrogatorio. 17, instinto de batalla. 14, evasión y escape. 16, regeneración. 10. Y mis habilidades hasta ahora han resultado bastante útiles. La absorción de ki me otorga energía y el cambio de densidad me salva la vida en muchas ocasiones. Es mi habilidad principal. Pero actualmente, no tengo suficiente ki para entrar y salir cuando quiero. El ki de un maestro fuego normal rondaba los 100. Podía ser más o menos, mientras que un maestro fuego imperial tenía más de 4 veces esa cantidad. A simple vista, su capacidad ki actual de más de 800 superaba literalmente el 95-99% de la población mundial. Sin embargo, a pesar de tener la misma cantidad que podría ayudar a los maestros en batallas prolongadas, todavía sufría de deficiencia de ki. Si tuviera que luchar contra un ejército, solo podría garantizar 10 segundos de invencibilidad. Incluso contra un pequeño grupo de maestros, tendría grandes dificultades en función de la premisa de la conservación. Luca conocía bien sus ventajas, desventajas y destreza total en el combate.
La falta de ki hizo que el cambio de densidad fuera defectuoso, poco confiable y evitó que se convirtiera en su principal ventaja de batalla. La razón por la que no lo habían capturado era porque nadie sabía de esto. No se dejó engañar por su reciente éxito al escapar. Su única ventaja era el hecho de que nadie conocía sus habilidades. Los que lo hicieron ya estaban en el más allá. Pero Luca no creía que pudiera ocultarlo para siempre. Una vez que su información fuera expuesta y analizada adecuadamente, los enemigos que lo persiguieran tendrían tácticas específicas. Todo lo que tenían que hacer era bloquear su ruta de escape y dispararle desde lejos. Una vez que pasaran 10 segundos, se convertiría en una barbacoa crujiente. Tarde o temprano esto terminaría sucediendo. Por tanto, se necesitaba una solución. La respuesta obvia era más ki, pero ¿cuánto más sería suficiente? Era imposible absorber tanto en un futuro próximo. Sin embargo, esa no era la única opción disponible. La otra opción era, en realidad, más fácil de lograr. Aumentar su capacidad de ataque. Al seleccionar sus ventajas, el cambio de densidad siempre se posicionó como una habilidad que salva vidas. Y todavía lo era. Desde que apareció en este mundo, solo lo había usado para atacar una vez cuando mató al Maestro Fuego Imperial en el crucero de Zuko. Aún así, su brazo roto demostró que usarlo como medio de ataque a corto plazo no era lo ideal. Otras veces simplemente lo utilizamos para evitar el peligro. Ahí es donde radicaba el problema. Potencia de fuego insuficiente. Los maestros eran los luchadores más comunes en este mundo. En un enfrentamiento frontal, solo los artistas marciales avanzados podrían derrotar a un maestro de cualquier elemento. Esto básicamente incluía a Tilde, que tenía increíbles capacidades acrobáticas, reflejos ultra rápidos y bloqueo de ki, Pian Tao con su esgrima y experiencia en lucha, los guerreros Kyoshi con sus abanicos de metal, físicos entrenados y artes de combate transmitidas por la propia avatar Kyoshi, los arqueros Yuyan con su increíble precisión y habilidad con el arco y la flecha, Mai con su habilidad con las armas arrojadizas, Jet con sus espadas de doble gancho y el propio Luca. Todos los individuos mencionados anteriormente eran capaces de derrotar a los maestros en un escenario de 1 contra 1. Algunos podían derrotar a una docena o más, pero Luca no estaba en ese grupo. Con cualquier arma, ya fueran espadas, dagas o flechas, estaba seguro de derrotar a 1, 2 o 3 maestros fuego con mucho esfuerzo. ¿Más? Sí, eso requeriría un cambio de densidad y el elemento sorpresa. Honestamente, Luca no estaba seguro de poder derrotar a nadie del grupo mencionado anteriormente. Basándose en lo que sabía de la serie, Jet y Mai no eran sus oponentes. ¿Y Tilde, por otro lado? Sí, definitivamente le patearían el trasero sin siquiera asestarle un solo golpe. Luca podía ver este problema. Ahora dependía en gran medida del cambio de densidad en la batalla. Como no maestro, no tenía medios de ataque que pudieran darle una verdadera ventaja. En algún momento, llegaría a la plataforma de la prisión llena de personal de la Armada del Fuego. Si por alguna razón el plan salía mal, entonces 10 segundos de invencibilidad no serían suficientes. Como dice el famoso refrán, el ataque es la mejor defensa. Las reservas de ki que le otorgó la ventaja número 2 no fueron suficientes para una batalla prolongada con la ventaja número 1. Ahí es donde entra en juego la ventaja número 3. Luca desvió la mirada de la espada hacia su mano. Sin pensarlo 2 veces, el ki que fluía de manera ordenada dentro de su brazo se desvió de repente de sus patrones de movimiento y fluyó hacia la palma de su mano. Bajo la mirada de Luca, volutas de ki emergieron de los poros de sus manos, envolviéndolas por completo. Manipulación del ki. Todos los maestros de este mundo utilizaban el ki en combate. Guiar dicha energía a diferentes partes de su cuerpo y liberarla les permitía lograr la maravilla del control elemental. Su capacidad para hacerlo era una forma de control, utilizando el ki para lograr la creación del fuego, el movimiento del viento, el agua y la tierra. Sin embargo, ese era el límite. La flexión era básicamente el uso del ki presente en el cuerpo para interactuar con el mundo exterior. En términos más simples, era el uso de la energía vital para controlar los elementos. El ki también se conocía como energía vital y, por lo tanto, se suponía que la energía vital permanecía dentro del cuerpo humano. Nunca antes el ser humano había podido manifestarlo externamente, hasta hoy. El control de la energía vital de un ser humano en este mundo fue básicamente arreglado por las propias tortugas león. Sin embargo, Luca había usado lo que le quedaba de su deseo de beneficio a cambio de una mayor capacidad para controlar su ki. Tanto control de ki como pueda darme. De ahí la situación actual.
Luca frunció el ceño ligeramente, sintiendo la energía metafísica que rodeaba su palma. Sus pensamientos se movieron, y luego el ki en su palma comenzó a aumentar. Grandes cantidades de ki de color blanco marfil emergieron de su mano y se extendieron en una línea hacia adelante. Sin embargo, apenas se había extendido 2 metros cuando empezó a disiparse en el aire. Al ver esto, el ceño de Luca se profundizó. Detuvo sus acciones y lo intentó de nuevo. Esta vez, su concentración fue mayor. El resultado fue mejor, pero apenas 3 metros después, se detuvo nuevamente y también se disipó. Y después de avanzar un poco más de 3 metros, salió del rango de mi control, por lo que perdí el control del mismo. El experimento no salió exactamente como él esperaba. Aunque podía exteriorizar su ki, apenas podía controlarlo una vez que se alejaba de cierto punto. Como ki estaba hecho para ser interno, después de dejarlo por cierta distancia, ya no era suyo para controlarlo. Y esto va a ser más difícil de lo que pensaba y... Siendo un ávido fanático de Naruto, Luca tenía un amplio conocimiento sobre la explicación del control del chakra. Aquí, lo estaba aplicando aquí, con la esperanza de que, debido a sus similitudes en el uso, funcionaran de la misma manera. Y de hecho lo hicieron. Al igual que con sus acciones anteriores, externalizar chakra en Naruto a gran distancia no era realmente posible. Pero al mismo tiempo, no lo hicieron. Los ninjas podían usar chakra para mejorar sus capacidades físicas en un cierto porcentaje como máximo. El control y la calidad del chakra de Tsunade eran tan impresionantes que podía usarlos como arma para crear grandes explosiones de poder destructivo puro. También es físicamente fuerte, pero ese no es el punto de concentración. Sin embargo, en Avatar, el ki no podía exteriorizarse físicamente en absoluto. Esto no se debía a la naturaleza del ki en sí, como Luca acaba de demostrar, sino al hecho de que el control humano sobre su propia energía era bastante limitado en comparación con los de Naruto. En cuanto a por qué no podían aumentar su destreza física, Luca solo podía esperar hasta llegar a la biblioteca de One Shiton para verificarlo. ¿Fue la gente o fue la naturaleza de la fuerza vital misma? Él no lo sabía. Pero eso aparte, no funcionará simplemente soltándolo. Está demasiado suelto. Demasiado ligero. Sin embargo, cuando Luca pidió su beneficio, el cambio de densidad fue para salvar vidas. La absorción permanente de ki fue para complementar el alto costo de las restricciones que le impuso al primero, mientras que el control mejorado del ki fue su idea para una habilidad de ataque. Su deseo de un mayor control del ki le permitió crear lo que quería, utilizando el ki directamente como medio de ataque en lugar de control elemental, en caso de que no le otorgaran una afinidad. Los resultados iniciales no fueron los ideales, pero las pruebas no habían terminado. Con estos pensamientos, Luca dejó de liberar su ki y transfirió la espada de su mano izquierda a la derecha. Manejo de la espada. 16, con movimientos ligeros y hábiles, la espada giró en su mano y se adhirió a él como un miembro extra. Escapa de mi control porque no hay nada que me conecte con ella excepto el aire. El aire no es tangible y cambia constantemente. Mantener una sujeción de 3 metros ya es una bendición. Esta espada, en cambio... Una vez más, el ki se manifestó en la mano que sostenía el arma. Con un ligero pensamiento, envolvió el arma en su posesión y fluyó desde el primer extremo al otro. Una vez más, hizo girar la espada mientras mantenía una emisión constante de ki. Esta vez, no se disipó con el viento. Al ver esto, una leve sonrisa se dirigió a sus labios antes de convertirse en una mueca completa. Ahora estamos llegando a alguna parte y... Su agarre en la espada se apretó, después de lo cual, sacó la espada hacia atrás, infundió una gran cantidad de energía vital y cortó hacia el mar. Una media luna de energía de color blanco marfil emergió de la espada y voló hacia la superficie del mar. Estallido. Chapoteo. El tiempo transcurrido en el barco por el río. En algún momento, Luca notó un punto negro en el medio de su panel de estadísticas abierto. Frunciendo el ceño, descartó la pantalla que tenía delante, dejando solo el punto negro en la distancia dentro de su visión. Los binoculares eran algo que no había robado del crucero de Zuko. Sin embargo, no los necesitaba. Él sabía que era el objeto en la distancia. Plataforma de la prisión marítima de Moze, después de horas de vagar a la deriva, finalmente estaba aquí. Luca tomó rápidamente el casco de bombero y se lo puso sin dudarlo. Pronto la gente de la base se daría cuenta de su presencia, si es que ya no lo habían notado. Mantener el casco puesto era esencial para proteger su identidad. El barco fluvial se acercó al astillero de la Marina de Bomberos.
No pasó mucho tiempo hasta que Luca vio un barco de la Armada de Fuego despacharse desde la plataforma de la prisión, moviéndose en su dirección. La plataforma de la prisión marina de Moce era una prisión y un astillero en alta mar de la Nación del Fuego utilizado para el internamiento de maestros tierra durante las últimas etapas de la Guerra de los 100 años. Los prisioneros fueron tomados cautivos principalmente por resistirse al gobierno de la Nación del Fuego en el Reino de la Tierra o por intentar realizar control en regiones no permitidas. Estos internos fueron obligados a construir, reparar y reabastecer barcos para la Nación del Fuego que atracaban aquí mientras su encarcelamiento era indefinido. Era una instalación imponente y de alta seguridad ubicada a varias millas de la costa del Reino de la Tierra, sostenida por múltiples barras que la elevaban sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta que la era antigua y la tecnología primitiva del mundo aún dependían de espadas y flechas, fue una maravilla cómo lograron construir esta estructura. En la serie, Aang y el equipo Avatar llevaron a cabo la primera revuelta carcelaria importante y exitosa que este lugar haya experimentado jamás. Liberando a los maestros tierra de años de esclavitud. Vestido con un uniforme de maestro fuego imperial, Luca echó un buen vistazo a la enorme prisión de acero mientras su barco fluvial se acercaba. Muy bien, y hora del espectáculo y... Respiró profundamente al ver el barco de la Armada de Bomberos siendo enviado en su dirección. Esto estuvo bien. Lo que significa que no tenían planes de dispararle y destruir su vehículo y a él mismo en el proceso. Al menos eso esperaba. También podría significar que su identidad había sido descubierta y que venían a detenerlo mientras se reían de su estupidez al entregarse en bandeja de plata. Maldita sea, ¿y por qué estoy pensando en esto ahora? Luca podía decir que todos esos pensamientos aleatorios e innecesarios eran el resultado de su nerviosismo y miedo. Esta era una reacción común en los seres humanos durante situaciones tensas que podía resultar en un habla incoherente, temblores, sudoración, etc. Olvidándose de su situación actual, la gente se sentiría peor en circunstancias mucho menos intensas. Se resistió al impulso de sacudir la cabeza mientras permanecía de pie en la cubierta del barco fluvial. Las piernas estaban firmes, las manos detrás de la espalda y el cuerpo recto y erguido. Este era el momento decisivo que decidiría si abandonaría este lugar sin problemas o no. Por lo tanto, sin saber si cada una de sus acciones estaba siendo analizada en ese momento, necesitaba dar lo mejor de sí y mostrar cómo creía que debía ser un maestro fuego imperial. Fuerte, imponente, con autoridad dominante y con una presencia opresiva. Como un actor experimentado en una audición, Luca se preparó mentalmente para actuar ante los jueces que se acercaban. Su mano estaba colocada no muy lejos de la espada larga atada en diagonal detrás de su cintura. Listo para atacar en el momento en que las cosas se pusieran mal. El sonido del barco en el mar resonó en el aire mientras el bote de Luca quedó cubierto por una gran sombra. Sí, mucho más grande que el crucero de Zuko. El pensamiento fue fugaz mientras un puente de escalera se deslizaba hacia abajo. Sonido metálico. El metal chocó contra el barco fluvial. Luca permaneció imperturbable. El recipiente que contenía el pergamino falso estaba en su mano derecha mientras esperaba. Bajo su mirada, aparecieron oficiales de la Marina de Fuego, 3 de ellos para ser precisos, 2 de ellos con lanzas en la mano y cascos que dejaban al descubierto sus rostros. El otro se encontraba al frente del grupo, vestido de manera similar a ellos, pero su cabeza no lucía casco, sino un largo cabello gris atado en el centro de su cabeza y cayendo hacia su cuello. La otra mitad que avanzaba era completamente calva. Muy similar a Kai Fon, anciano Wu, en la aldea Senlin. Ahora que lo pienso, incluso Hiro lucía un peinado completamente parecido al de este anciano que parecía tener unos 50 años frente a él. ¿Fue esta una tendencia militar general de la Nación del Fuego? Golpe. Golpe. El sonido de pasos golpeando el metal llegó a sus oídos cuando los 3 subieron al barco fluvial. La mano de Lucas movió hacia el mango de su espada, caminando hacia él, se detuvieron a una buena distancia y luego, bajaron su postura para hacer una reverencia. Así es. 3 soldados de la Marina de Guerra se inclinaron ante él. Al ver esto, la mano de Lucas se relajó y la mitad de su corazón colgando con ella. Es un honor estar en su presencia, señor, expresó respetuosamente el hombre que iba al frente. Soy el guardián Jin, supervisor de este astillero. Dijo mientras se ponía de pie. Un rastro de cautela y ansiedad brilló en sus ojos, pero lo mantuvo oculto lo mejor que pudo. Estoy al tanto. Una voz profunda y distorsionada resonó en el hombre de uniforme rojo brillante. Su tono era brusco y sereno.
La guardia personal de la familia real y el Señor del Fuego son invitados bienvenidos en cualquier momento. ¿Qué te trae a estas aguas? Preguntó, haciendo un gesto con la mano levantada. Eso no es de tu incumbencia. La siguiente respuesta hizo que el rostro del guardián cambiara. Su expresión se volvió desagradable por una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. No es nada de lo que deban preocuparse usted o sus hombres. Mi parada no es su estación de prisión. Simplemente estoy de paso hacia el ejército de fuego con base en el puesto de avanzada de Omasu. La voz sencilla de Luca bajó. ¿De verdad y? El alcaide entrecerró los ojos. Después de eso, se dispuso a echar un vistazo alrededor del barco fluvial. Perdóname por preguntar, pero ¿y eres el único? Los barcos fluviales se utilizaban principalmente para navegar por vías navegables estrechas como ríos, no para navegar por los mares. Para eso estaban los cruceros de la Armada de Bomberos. Los maestros fuego imperiales tenían la misión de proteger a la familia real, por lo que normalmente solo aparecían cuando la realeza de la Nación del Fuego estaba presente. Que un maestro fuego imperial apareciera sin un miembro de la familia real cerca era una cosa. Y navegar solo hacia el reino de la tierra en un barco fluvial fue otra. Estas dos anomalías por sí solas fueron suficientes para crear una gran cantidad de sospechas. Después de todo, ¿por qué navegaría en un barco fluvial en lugar de en un crucero estándar? ¿Y por qué no había tripulación? El ceño fruncido del guardián se profundizó aún más mientras examinaba los alrededores. Al ver esto, el corazón de Luca se animó. Efectivamente, no fue tan fácil. Sí, lo es. No es necesaria una tripulación, ya que tengo órdenes de trabajar solo. Después de lo cual sacó el bote de su espalda y se lo hizo saber. Las pupilas del guardián se encogieron ante la visión que tenía ante él. El sello de la familia real y... En efecto. Luca devolvió suavemente el bote detrás de él, sin dejar que la mirada del guardián se detuviera demasiado tiempo. Missy, disculpas, el director volvió a inclinarse, con la espalda empapada de sudor frío. ¿Entrometiéndose en los asuntos de la familia real? ¿En qué demonios estaba pensando? El sigilo le dio a este cruel y arrogante director una llamada de atención. Él era solo un director que manejaba una prisión. Sin mencionar el gran alboroto que sucedió hace unos días, un paso en falso podría arrojarlo al abismo. Por favor, perdóname si mi curiosidad te ofende. El señor del fuego Ozai no era un líder benévolo. Si hacía algo que se saliera de lo normal, el oficial que tenía delante podía informar al señor del fuego. Puede que no sea más que una simple mención, pero podría destruir el trabajo de su vida y Ozai decidió que estaba de humor para querer hacer algo al respecto. Simplemente supuse que para alguien de tu posición, un halcón mensajero sería enviado para informarnos de tu llegada. No es necesario un halcón mensajero. Nunca planeé detenerme en su astillero, ya que lo que llevo es de gran importancia para el avance de la Nación del Fuego en la conquista del Reino de la Tierra. Si cae en las manos equivocadas, sería desastroso. Sí, por supuesto. Qué desconsiderado de mi parte, y al ver al alcaide asentir como un pollo picoteando, Luca recordó algo de información de la serie. Al parecer, este supervisor era un hombre orgulloso y arrogante. Bastante cruel con sus subordinados y con los maestros tierra que supervisaba, y muy hablador. Sin embargo, pidió clemencia cuando fue derrotado y Tiro estuvo a punto de arrojarlo al mar, alegando que no sabía nadar. Un cobarde típico que temía a los fuertes y acosaba a los débiles. Entonces sí, director, y su énfasis en la palabra director estaba cargado con un poco de sarcasmo. ¿Cuánto tiempo planeas retenerme aquí? Ten la seguridad de que me aseguraré de informar al Señor del Fuego si mi demora causa algún inconveniente en el avance de la Nación del Fuego. Eso. Ese fue el movimiento decisivo. Las palabras de Luca cayeron en saco roto y el rostro del guardián palideció. Por supuesto. Perdona mi insolencia. El director pronunció estas palabras mientras ahuecaba las manos y se inclinaba una vez más. Luca permaneció insensible y mantuvo su actuación. Debe estar disgustado, pensó el alcaide al ver que no le devolvía la reverencia habitual. Luego se volvió hacia sus soldados. La expresión mansa y cobarde de repente se transformó en algo feroz. ¿Qué hacen ahí parados? ¿Una nota escrita? Muévanse. Los soldados también hicieron una reverencia y se apresuraron a subir la rampa para irse. Al ver a sus hombres huir, el viejo guardián recuperó rápidamente la compostura, se volvió hacia el maestro fuego imperial y le dijo con una sonrisa halagadora. ¿Hay algo que pueda hacer por usted antes de que se vaya, señor? El silencio reinó en la cubierta.
Al no recibir respuesta, el alcaide sintió que un dejo de vergüenza se apoderaba del incómodo silencio. Y... sí. ¿Puedes responderme una pregunta? Ah, sí, por supuesto. ¿Qué podría ser eso? En ese momento, bajo el casco, un ceño fruncido se dibujó en el rostro de Luca. Levantó la mano, señaló a lo lejos y dijo: ¿Qué es eso? ¿Eh? El director se quedó estupefacto. Siguiendo la dirección, vio el dedo de Luca apuntando hacia la distancia. No, espera, los ojos del guardián se abrieron cuando tuvo una visión más clara. A lo lejos se podían ver 4 puntos negros que se movían en su dirección. Ya estaba atardeciendo y el cielo ya estaba trazando su curso para la noche. El sol brillaba intensamente sobre grandes máquinas de color negro intenso con banderas rojas en lo alto de sus mástiles. En el mar, solo había una cosa que navegaba por estas aguas. Y disparad a los cruceros de la marina y, pensó Luca para sus adentros. Por eso su ceño fruncido era tan frecuente. 4 cruceros se movían en esa dirección por razones desconocidas, lo que dejó a Luca un poco nervioso. Esos son. Las palabras del guardián fueron interrumpidas. Disparen los barcos de la marina. ¿Están esperando a la compañía Warden? Preguntó Luca, esperando que ese fuera el caso. En cambio, vio que la expresión del anciano se desmoronaba. Espera. ¿Por qué? Antes de que la siniestra premonición en su corazón se formara por completo. Señor. Tenemos problemas. El capitán del crucero que estaba frente a ellos de repente corrió hacia un lado y gritó fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Gritó furioso el director. Son los prisioneros. Han vuelto. ¿Qué? Exclamó el director con incredulidad mientras subía corriendo las escaleras hacia el barco. Corriendo a cubierta, se precipitó hacia el capitán, agarró bruscamente el catalejo que tenía en su poder y miró a lo lejos. Lo primero que apareció a la vista fue la expresión severa del prisionero principal que guió al resto de los maestros tierra fuera de la prisión hace unos días bajo la influencia del avatar. Principiante. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, vio algo más que le hizo hundir el corazón. En la cubierta del barco había tierra. En cantidades enormes. Estos maestros tierra no solo regresaron con suficiente munición para una gran batalla. Todo el equipo estaba hecho de metal y, en ese momento, doblar metales ni siquiera era una idea. Como no tenían tierra que pudieran doblar a su favor, simplemente improvisaron y trajeron la suya propia. Todos a través de los mismos cruceros de la Nación del Fuego que usaron para escapar de su encarcelamiento en primer lugar. Listo. Ja. Las palabras de Tiro fueron respondidas por un gran grito de batalla, mientras los maestros tierra en cubierta inmediatamente adoptaron una postura firme. Movieron sus manos y una gran cantidad de carbón que había sido transportado a través del taller se movió bajo sus órdenes. En cada barco de la Armada de Fuego, docenas de maestros tierra en grupos de 3 o 4 se encontraban uno frente al otro mientras canalizaban el carbón. Sean fuertes, hermanos y hermanas. Gritó Tiro a todo pulmón. Su voz era tan fuerte que otros en diferentes barcos podían oírla a pesar del rugido del agua. Hace unos días, contraatacamos a estos creadores de cenizas y les hicimos saber la verdadera fuerza que se esconde en nuestros huesos. Les recordó cómo Avatar Aang, Katara y Sokka los ayudaron a escapar de la prisión marina de Moze. Hoy los atacamos en la puerta de su casa, igual que ellos lo hicieron con nosotros hace tantos años. Con esfuerzos combinados, cada grupo trabajó en conjunto mientras doblaban el material de tierra hasta formar una gran roca que flotaba sobre sus cabezas. Este es el momento. El momento de recuperar lo que siempre ha sido nuestro y expulsar a estos invasores de nuestras tierras. Los barcos se acercaban cada vez más. Mientras tanto, el crucero de bomberos del Warden ya había atracado en el astillero de Prison Ridge. El enemigo se acerca. Todos los hombres a sus puestos de batalla. El director rugió estruendosamente mientras los oficiales comenzaron a correr en todas direcciones. Esos bastardos del reino de la tierra se atrevieron a regresar después de escapar. Él se aseguraría de que pagaran con sus vidas. O eso creía él. Guardián. Sin embargo, un llamado profundo y distorsionado que no era tan fuerte vino desde atrás del anciano, lo que lo hizo congelarse en seco. Al darse la vuelta, vio a la guardia real de pie a la distancia mientras lo miraba. ¿Su astillero está bajo ataque? Aunque la voz no desprendía ninguna pista, el alcaide Jin estaba seguro de que el hombre que tenía delante estaba sombrío. En realidad, tenía razón. En ese momento, el rostro de Luca detrás de la máscara no tenía nada de buena apariencia. Ya casi estaba allí.
Casi había logrado pasar sin problemas. ¿Y ahora qué demonios era todo esto? Aunque ya tenía sus propias conjeturas, no quería creerlo. Desgraciadamente, nosotros. El director pronunció con cierta dificultad. Los ojos de Luca se entrecerraron aún más. ¿Quiénes son? Los prisioneros fugados. ¿Se escapó? Hace unos días hubo una revuelta, todos los prisioneros lograron escapar gracias a la intervención del Avatar. El director de inmediato hizo una breve descripción de los hechos, atribuyendo al Avatar gran parte de su incompetencia a su intervención. Quizás temía que, como maestro fuego imperial, fuera a delatar a Ozai. Luca ya sabía todo esto, y con su falsa identidad, le importó poco el intento del guardián de encubrirlo. En la serie se dijo brevemente que Aru, Tiro y el resto de los maestros tierra formaron una resistencia para luchar contra la Nación del Fuego. Estuvieron allí junto con otros en la batalla del Día del Sol Negro. El episodio del eclipse nunca se mostró cómo llegaron a ese punto. Ahora, Luca estaba descubriendo cómo. Aparentemente, después de que Tiro, Aru y el resto escaparon, regresaron poco después de que Zuko abandonara la plataforma y la atacara. A juzgar por el hecho de que todavía aparecieron en el libro 3, estaba claro que sus esfuerzos no fueron en vano. En la pelea original, los maestros fuego no tenían ventaja y fueron fácilmente reprimidos por sus cautivos. Lo más probable es que este puesto de avanzada, el guardián y sus soldados fueran derrotados. Al deducir esto, una explosión de fastidio brotó en el corazón de Luca. ¡Qué mal momento! Y entonces se dio la vuelta, sin prestarle más atención al anciano mientras su mirada se dirigía al mar donde los barcos de la Armada de Fuego se acercaban cada vez más. ¡Alto! Gritó Tiro mientras los barcos se acercaban a la playa. Preparad las catapultas. Grandes artefactos de catapulta fueron empujados apresuradamente desde la plataforma de la prisión en un intento de hacer una defensa sin estar preparados. Espera. El viejo maestro tierra entrecerró los ojos. Los corazones, las mentes y los miembros de todos estaban tensos. Justo cuando alcanzaron cierta distancia y liberar. Tiro, Aru y otros dos maestros tierra además de él balancearon simultáneamente sus brazos hacia adelante. La roca gigante condensada sobre sus cabezas voló hacia la plataforma de la prisión a gran velocidad. Había 4 naves con docenas de maestros tierra. Cada grupo lanzó simultáneamente sus ataques hacia el astillero. Los soldados de la Nación del Fuego levantaron la cabeza para ver enormes rocas volando hacia ellos a gran velocidad. Refugiarse. Estallido.